Bienvenidos al canal Calunga, al canal Calunga, me enredé todo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, hoy tenemos un programa como de costumbre muy interesante y vamos a hablar de los miedos, esos miedos que nos dan miedo a volar, miedo a una araña, miedo a hablar en público, miedo a todo. ¿Por qué son los miedos? Bueno, los miedos es una alerta que nos manda el cerebro para protegernos de algo que nos puede ocurrir. Pero hay que saber convivir con los miedos, porque los miedos nunca van a desaparecer. Hay que aprender un poco cómo vivir en conjunto de las cosas que nos pasan. Como dice por ahí un psicólogo en internet, que hay que acostumbrarse a los miedos y convivir con los miedos. Y claro, por supuesto, tengo aquí mi querida amiga y colaboradora del canal, Cristina Orba, psicóloga, sexóloga e instructora del método Yuen. Cristina, ¿qué nos dice de los miedos? Hombre, los miedos son emociones desagradables frente a las cuales, nos defendemos de un peligro, ya sea imaginario o real. Entonces, el miedo es importante porque nos defiende, nos protege de alguna situación o de personas u objetos que son peligrosos. Por ejemplo, es bueno tener miedo al fuego y no acercarse, o miedo pero hay miedos irracionales. También hay muchos miedos que son irracionales, que crean mucha pesadumbre en las personas. Hay miedos genéticos, como por ejemplo que heredamos, ¿no? Por ejemplo, el miedo a la muerte, miedos inconscientes, miedo a las enfermedades, porque las vemos, y también miedos que no entendemos porque los tenemos. Entonces tenemos que mirar que cuanto menos miedo tengamos, mejor. Pero hay miedos que, como dice Gustavo, que están ahí, digamos que están, por ejemplo, el miedo al parto. Hay gente que dice, no, yo no tengo ese grado, el miedo al parto, el miedo a la muerte, el miedo a la oscuridad, que es muy normal. Por ejemplo, los niños cuando nacen, todos los niños, a una cierta etapa de la vida, a los 2 meses, 3 meses, empiezan a tener miedo a la oscuridad, y es un miedo natural. Entonces, tenemos cosas que tenemos que lidiar con ellas, pero cuanto menos tengamos, los mantengamos a raya, mucho mejor. Claro, los miedos siempre han existido y bueno, y hay miedos que podemos tratar de esquivar. Hay diferentes prácticas para no derrotar el miedo, porque el miedo nunca lo vamos a derrotar. Lo que tenemos que saber es cómo bordear el miedo. Simplemente lo que tenemos que hacer de alguna forma es, cuando tenemos un miedo o que vamos a presentar un examen, todo el mundo tiene miedo. Todo el mundo tiene miedo. Y hay miedo, ¿por qué? Porque te sientes inseguro. Ahora, hay personas que no tienen miedo cuando van a presentar un examen. ¿Por qué? Porque se han empollado todo el libro y tienen una gran seguridad. Porque la inseguridad camina junto al miedo, total. Si te sientes inseguro, te da miedo, el temor, lo voy a hacer mal. Igualmente cuando usted va a presentar el examen práctico de conducir. ¿Qué pasa? Que sí ha practicado, pero no lo suficiente. Ha tenido 5, 10, 20 prácticas, no sé cuántas suelen tener la gente que están aprendiendo a conducir, pero no tienen esa práctica como cuando usted agarra el coche, que ya tiene conduciendo 5 años y ya no hay miedo ninguno, porque hay una seguridad. Entonces, esa es la inseguridad con que tomemos las cosas, o el miedo a caerse. Usted camina por un precipicio, por una montaña, por un risco, y claro, está viéndole. Si tiene vértigo, por supuesto, mucho más miedo va a tener. ¿Por qué? Porque el miedo es bueno, porque el miedo nos va, como dice Cristina, que nos va a alertar, nos va a tener cuidado por acá, porque si no, nos quedamos con el fuego, nos metemos a una altura en un edificio y nos podemos caer y nos caemos. Entonces, son una cantidad de cosas. Por eso que el miedo hay que saber simplemente convivir con el miedo, pero que el miedo no nos aborde, que hay personas que tienen un miedo crónico, que ya no salen a la calle porque están pensando en que lo va a atropellar un carro. Todos los días del mundo, todos los humanos tenemos más de 50.000 pensamientos, de los cuales 30.000 son negativos. Y esos pensamientos negativos son los que de alguna manera se involucran en nuestros pensamientos. ¿Y qué pasa? Que tenemos miedo, nos da miedo a todas las cosas. Entonces, si pudiésemos
si pudiésemos practicar, claro, es difícil, que esas cosas que nos preocupan, por lo menos otro ejemplo, miedo al fracaso. Miedo al fracaso. Cuando tú estás pensando constantemente que vas a fracasar, que vas a abrir un negocio y que no lo tienes claro, o miedo a un nuevo trabajo, no, ese trabajo, imagínate, no sé si yo pueda cumplir, ya estás decretando de que no vas a funcionar. Y por supuesto, es cuando ocurren las cosas. Es cuando la gente va por una acera, en una calle, y ve un perro grande, y dice, este perro me va a ladrar, este perro me va a morder. Y tú pasas al lado del perro y el perro te ladra. ¿Por qué? Porque percibe de que tiene miedo. Entonces, los miedos de alguna manera hay que saber afrontarlos. Oye, es una alerta, pero no pasa nada. La gente que tiene miedo a volar en un avión, por supuesto, se va a caer. Mira, yo creo que uno de los transportes más seguros del mundo son los aviones. Tienen una, ¿cómo se llama? La mecánica, un tratamiento, lo están todo el tiempo revisando y claro, es más fácil tener un accidente de coche que se caiga un avión. Así de sencillo. Mientras se cae un avión, han habido en el mundo millones de accidentes y ha muerto mucha gente. Pero esa es la cuestión. Por eso que no hay que preocuparse. Uno se preocupa, el pensamiento se llenan de cosas negativas y dígame si llega a ocurrir algo. Por lo menos una persona que está comenzando a montar una bicicleta. Los niños pequeños. Los niños pequeños comienzan a darle a la bicicleta y los niños pequeños no tienen mucho miedo. Es verdad. Los niños pequeños tú los ves rodando y comienzan sin los pedales y luego van, pero no tienen miedo, quieren rodar y quieren sentir esa fuerza cuando ruedan con un vehículo, con una cuestión de dos ruedas y no tienen miedo. Cuando llegamos adultos, si cuando estuviste pequeño no aprendiste a manejar una bicicleta, imagínate, le tienes pavor de montarte una bicicleta porque te sientes insegura o inseguro porque nunca aprendiste a montar bicicleta. Por eso siempre se habla de que todas las cosas que nos generan miedo es porque no las conocemos, es porque no las practicamos, ¿ok? Y en los casos, pues, cuando sabemos que una serpiente te pica y si es venenosa, te mata. Por eso cuando vemos una serpiente nos alarmamos, ¿ve? Y claro, porque es peligrosa. Sin embargo, hay animales que no le temen. Los perros, los gatos, ven una serpiente y pelean con la serpiente, porque no tienen esa inseguridad. Y si los muerden, saben que si es venenosa, se van a morir, pero ellos desconocen ese peligro. Fíjate Sí. qué interesante. Desconocen ese peligro. Por tanto, los miedos al fracaso amoroso. Bueno, no sé, las mujeres pues, que han tenido varias relaciones y todo ha sido un fracaso. Entonces la próxima persona que viene, pues ya se retrae, no está segura, eso les genera inseguridad. Entonces no, porque esto va a ser, hay mujeres que no, hay mujeres que no les importa. Dice, bueno, mira, si este no funcionó, hay otro que funciona. O el que se va a casar, ¿ve? Que está enamorado, pero ve que su amigo fracasó, entonces me pasará lo mismo. Nos comparamos. Es cuando surgen esos pensamientos negativos. Claro. Simplemente una de las cosas es tratar de transformar esos pensamientos en positivos. Simplemente lo pueden decir en voz alta. No, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir, no me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Voy a resolver esto y no me va a pasar nada. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si nos contraemos y seguimos pensando que tenemos ese gran miedo, evidentemente ya estamos ayudando a que la inseguridad nos lleve a cometer ese error y ya tenemos el problema. Entonces, mucho más nos aferramos a tener miedo. Claro, pero también tenemos que tener presente los miedos adquiridos, ¿no? De la infancia, cuando te dicen, bueno, vas en bicicleta y te das un tortazo, no pasa nada, pero ya la mamá, el papá que es precavido, le dice al niño, pues ten cuidado, ya te va metiendo más miedo en muchas cosas. ¿Sí? O si te cae, perdón, le dice, te lo dije, que te ibas a caer. Sí. Entonces eso todos produce son, más miedo. Claro, son, como decías tú, estímulos negativos que te predisponen al fracaso o a no superar ese miedo, porque tú, como en otra experiencia de la vida, has tenido esa memoria en tu cabeza de que no podías avanzar en la vida
o que ibas a tener dificultades en tal tarea, o que no podías ser capaz. Entonces todo eso te crea más miedo y son cuestiones también de constructos mentales que tienes allí y creencias que te has formado y detrás está ese miedo, ¿no? Entonces, y como decías tú, como te anticipes a una cosa, no te vas nunca a enfrentar, y vas siempre a retraerte, ¿no? Entonces, pero lo mejor de los miedos es enfrentándose a ellos, ¿sabes? Enfrentándose es lo mejor, pero hay que tener mecanismos de ayuda, de autoayuda, de decir, bueno, como decías tú, de palabras de aliento, de respirar, de relajarte, de estar en tu centro, entonces, y quitarte todas esas cosas del pasado, ¿no? Del pasado que fracasaste o que no te salió bien aquel examen. Y claro, es algo que el miedo está allí, ¿no? El miedo a la muerte, ¿no? ¿Cómo vamos a decir el miedo a la muerte? ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Pero no pensamos en ello, está allí, sabemos que algún día vendrá, pero no vamos a estar pensando todo el tiempo. O el miedo a las enfermedades, después se hace patológico, ¿no? Cuando uno está siempre pensando, voy a contraer esta enfermedad o esta otra. Hipocondriaco, nos convertimos en hipocondriaco. Claro, entramos en la fobia, ¿no? El miedo, que ya es una fobia enquistada allí, y es muy mental también, muy mental, mucha cosa negativa, y es desprogramarse esta cosa negativa. Y esa creencia de que, claro, como en tu familia has visto gente o que se ha enfermado y te has introducido dentro de ti ese parámetro, ese constructo, ¿no? Esa cosa, ¿no? De que eso va a ser así y que no hay remedio, etcétera, etcétera. Esa obsesión, porque son muchas veces pensamientos reiterativos, automáticos, obsesivos, como una fijación. Entonces entramos dentro de la patología, ¿no? Que luego así diría que sí deberías de acudir a un profesional que te pueda ayudar, que sobre todo disolver esos miedos, que después eres tú el que tienes que soltarlos, ¿no? Entonces es algo que realmente tiene una característica del miedo, que todos los animales también tienen miedo, o sea que es algo muy común de los animales con los seres humanos, pero hay miedos irreales también, o miedos imaginarios, porque los comparamos, como decías tú, bueno, el miedo al avión, si tú te comparas, tú tienes miedo al avión, pero la gran mayoría de gente coge el avión y tú no, aquí hay un desfase, hay un desnivel, no es normal que todo el mundo lo hace y tú no. Entonces, si no tienes que viajar, está bien, bueno, pues total, yo no viajo y me quedo aquí, no hay problema, pero si tienes que viajar es un problema. Entonces, todo eso hay formas de superarlos. Totalmente, sí. Y nos limitan, los miedos nos paralizan, porque claro, que si después tenemos mucho miedo y encima tú estás muy triste y tienes pensamiento negativo y la tristeza y la soledad, no sé qué, o te piensas que estás sola y no estás sola, pero dices, no, nadie me entiende, bla, 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 y ese miedo después se convierte en una depresión. O mucho miedo y después tienes como falta de control y agresividad y ira. Por ejemplo, el miedo junto a la ira pues hace que se convierta en agresividad o pérdida de control. Entonces todo eso se crea luego, entramos dentro de cierta no patología, pero disfunciones, ¿no? Total. Y bueno, el miedo al compromiso. Por ejemplo, a los hombres. Y a las mujeres también. Quiero aprovechar a saludar a mi amiga Úrsula, que debe estar por ahí viéndonos. Úrsula tiene un poco miedo al compromiso, porque ha tenido 30 novios y todos le han salido malos. Así que el 31, a lo mejor, a mi Úrsula vamos a tener que ponerte en tratamiento. ¿No? ¿Qué ejemplo? Bueno, sí, también, efectivamente, hay gente que tiene miedo al compromiso. Es una broma, Úrsula, es una broma. Miedo al compromiso porque cree que le va a ir mal, es como miedo al fracaso. Esos miedos, y esos miedos son bastante negativos porque estamos constantemente decretando cosas que nos va a ir mal. ¿Ve? Hay que ser positivo, y si las cosas no van bien, pues mira, hay más gente, las cosas se van resolviendo. Lo que hay es que estar preparado y no imaginarnos cosas negativas.
aquellas personas que constantemente son las que están pensando cosas negativas, que tienen en su mente esos 50.000 pensamientos que tenemos al día negativos, o 30.000 como lo que dicen por aquí los expertos, es tratar de esos pensamientos voltearlos y que las cosas se conviertan en cosas buenas. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en que salimos a la calle y va a llover, llueve. Bueno, ahora no vaya porque nunca llueve, pero hay una cantidad de cosas que se provocan, es porque la gente está pensando, y esa negatividad llega un momento en que nos deprime, nos da ansiedad, y la ansiedad pues ya tenemos ese temor constantemente dentro de nosotros. Como el otro, es un chiste el que va a pedir al banco dinero prestado y dice, bueno, pues si voy al banco no me van a prestar dinero. Si voy al banco, entonces me van a decir que no, pero eso no voy. Entonces llega a la puerta del banco, no entra. ¿Por qué? Porque ya pensó que le iban a decir que no. Entonces, ese es un miedo provocado y al final ya tú lo has decretado y si tú hubieses entrado, a lo mejor te dicen que no. ¿Entiendes? Entonces, esos miedos hay que combatirlos. O a lo mejor te dicen que sí. O a lo mejor te dicen que sí, todo depende, porque ahora te piden un tocho de papeles que tienes que traerme esto. Sí, ahora es más difícil. Claro, el día que naciste, cuánto comes, qué es lo que comes, qué es lo que no comes, cuánto dinero gastas los fines de semana. Imagínate. No, han acrecentado mucho los miedos después del COVID. Hace otra cosa después del COVID, bueno, exactamente. Ha creado mucho miedo a salir a la calle. Mucha gente que todavía no sale a la calle. Sí, Es una gente increíble, es que ¿no? si salen a la calle salen con mascarilla todavía. Sí, sí. Claro, es que ya, bueno, claro, es que todo el mundo al ver cómo se moría la gente en la calle, o por lo menos en algunos países, en África la gente se caía en la calle, pues claro, oye, esto va a pasar, y ya lo que es el miedo, que todo en general nos poníamos a una alerta tremenda, que ya era temor. Llegamos a la casa con los gel, hacíamos todo lo que nos decía en la televisión. Mira, hagan esto, límpiese con lo otro. Hasta, bueno, no dijo Donald Trump que tomaran lejía para protegerse. Y de repente murió alguna gente, por lo que dijo el presidente, el presidente actualmente Trump. Oye, pero es que ha perdido puntos ahí haciendo estas tonterías. Claro, tantas tonterías, pero el miedo, de alguna manera, hay que combatirlo. ¿Por qué? Porque, mira, y la gente que tiene miedo al fracaso, eso es uno de los temores más. ¿Cuáles son los miedos que más tiene la gente? Miedo al fracaso, miedo al compromiso, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. ¿Qué otra cosa? A las alturas. A las alturas. Hablar en público. Hace otro miedo, que la gente tiembla. Cuando usted le tiemblan las manos y le sudan las manos, ya tiene el alerta. Pero es un alerta que manda el cerebro. Suda las manos, lo tengo a mi lado o no sé. Pero eso... También las disfunciones sexuales, como el problema claro, que hay temor. Y empieza a sudarte las manos y mejor no hacer nada. Claro, Cuando te empieza a sudar las manos. Todo, claro. Tienes que relajarte. Todo aquello porque ya estamos invadidos de ese temor. O si te vas a sacar el carnet de conducir. Eso es otra cosa. Después de a lo mejor de mucho fracaso, de mucha falta, y después dices, ay, esta es la última y no sé qué. No es la última. Usted, querida amiga, ¿cuál es su miedo? ¿Tiene miedo a qué? ¿Miedo a perder el novio? ¿Miedo a perder el marido? Wow, sí, esos son unos temores. Miedo al terremoto. A las catástrofes naturales. Siempre han habido catástrofes naturales en nuestra bueno, tierra. Vivimos en una isla. Si tienes miedo a viajar, pues cuando te metes en el Frejolsen, que vas hacia otra isla, pues, y si el barco se hunde. O si con todas las películas de tiburones, si te vas a bañar y ves un tiburón y todo eso. No, y hay una tendencia también a ver películas de terror, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿por qué? Si tienes tanto miedo, pero dicen, bueno, voy a ver una película de terror y que gusta a la gente, como que le atrae, y parece que está... y eso atrae porque hay una secreción en el cerebro segrega una hormona que te crea una cierta euforia, ¿no? Ese suspense, esa cosa que amenazante, pero a la vez como chisporreante, ¿no? Como que te hace sentirte diferente, una emoción, ¿no? Entonces, como quiero desafiar el miedo, pero como lo veo de lejos, pero estoy como en el medio de la película, ¿no? Entonces son cosas que nos pasan, ¿no? Todo el ser humano
Es normal tener miedo, pero no es tan normal tener demasiado miedo. Lo que hay que es buscar la manera, como dije al comienzo, de aceptar, de entender y convivir. ¿Entiendes? Oye, tengo miedo a esto, tengo miedo a hablar, pues simplemente, si tengo miedo a hablar en público, me cojo un curso de oratoria y ya resuelvo el problema. Exacto. Entonces, hay cosas que se pueden ir resolviendo, porque el miedo no es el ogro, el coco que viene a comernos, no. Podemos de alguna manera convivir y combatir un poco el miedo. Y si eres padre o madre de un niño, pues procura que no le inculques el miedo a tantas cosas, ¿no? El miedo a esto, el miedo a lo otro, o la sexofobia, o el miedo a no sé qué, a quedarte embarazada, porque ya de pequeño ya están diciéndote esto, lo otro. No hagas esto, no hagas esto. Entonces los videojuegos generan miedo. Genera mucho miedo. Miedo a esto, miedo a lo otro. Cuando te baja la autoestima, el miedo y la baja autoestima van de la mano. Totalmente. Y crean limitaciones. Bueno, pero claro, y eso es tratable. Sí, un psicólogo puede resolver para eso. Estamos los psicólogos. Sí. Bueno. Sí. Y hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas, por lo menos. Bueno, pero hay muchas cosas en internet que te pueden ayudar, que a lo mejor no necesita ir. Hay tutoriales y cosas y consejos y muchos vídeos. Y si tiene mucho miedo, se puede meter un ajo debajo de la lengua. Tú pensabas ya que iba a decir algo. Sí. Debajo de la lengua y ya con eso se le quita el miedo. No es broma. Bueno, porque estabas pensando que iba a ser otra cosa. Para ¿no? espantar los vampiros. No, bueno, la gente come chicle. Yo antes, cuando tenía ciertos temores en algunas cosas, comía chicle. Ah, pues sí, salivando, es verdad. Comía salivando. chicle, claro, comienza a Cuando salivar. saliva, se te quita el miedo, eso es cierto. Claro. Hay unas técnicas. Sí. De hecho, Cuando de tú estás, cuando tú tienes salivar y tragar la saliva. Claro, porque llega un momento que la boca se te resecan los labios y es que hay una inseguridad o tienes algo, entonces por eso comer chile, por supuesto, si estás hablando con alguien, no, pero puedes tener una botella de agua, es cuando a la gente le da ansiedad. A mí en su momento tuve un ataque de ansiedad y tenía que tener agua al lado para mojar los labios y mojar la lengua. Y se me calmaba todo. Entonces hay formas, hay algunas técnicas para evitar esos miedos, la ansiedad que te llega de repente y esos temores que nos invaden de momento. Descontrolable. Y entonces hay formas de descontrolar esa cantidad de cosas. Bueno, parece que la gente no está por la labor. Parece que la Está gente dormido. Parece que la gente no tiene miedo. ¿Y tú cómo no tienes miedo? Hay que estar alerta, tengan cuidado porque dice que viene otra pandemia. Cuidado. Se asustan todo el mundo. Sí. No, la verdad que... Vamos a tocar madera. Sí, no. Bueno, los expertos dicen y los gurús por ahí dicen que vendrá otra pandemia mucho más fuerte que esta que acabamos de pasar. Así Pues que prepárense. hay que tener mucho cuidado. Sin miedo. Claro. Bueno, señores, Bueno, pues ya nada. llegamos a la parte final. Bueno, este es un programa Y también el informativo. miedo al éxito también está. Miedo, que hay personas que tienen miedo a triunfar. Bueno, las personas que se ganan la lotería, miedo a tener esa cantidad de dinero. Y dirá todo el mundo, pues que me caiga a mí, yo me lo gasto todo. ¿Entiendes? Pero claro, hay gente que tiene miedo a tener dinero, o manejar el que va a pasar, dinero. me da un ataque. O personas que se mueren, pero se mueren no por el miedo, sino por la emoción de que se ganaron la lotería. Imagínate. Ay, sí, es verdad. Sí, hay gente que se muere. La emoción, La o emoción. pensar qué van o no van qué pueden hacer o no pueden hacer con todo ese dinero. Entonces, los miedos, pues, nos alertan. Simplemente nos alertan. Y los miedos es bueno tenerlos. ¿Por qué? Porque así nos previenen de cosas negativas Peligrosas. y de cosas malas. Así que, cuidado con eso. Bueno, despedimos el programa. Pues hasta otro momento. Hasta otro momento, gracias por estar ahí Gracias por y nos estar ahí. veremos en otra próxima entrega.